Muy bien, ahora sí, vamos a compartir la lección de escuela sabática. Hoy día, hermanos, es miércoles 4 de octubre. Miércoles 4 de octubre, hermanos. Estamos pues en la lección 1 de este cuarto trimestre, ¿no? De este año 2023, ¿no? La primera lección, hermanos, ¿no? Y el título de la lección para hoy día, hermanos, ahí está en la pantalla, si alguien puede confirmar. Hermano, no está eh, compartiendo la pantalla. ya. Gracias, gracias, hermana, por avisar. Entonces, bueno, voy a, en este caso, compartir. Gracias. Bien, ahí está. Bueno, ahora sí creo que se ve, hermanos. Sí, Sí, se ve, hermano, sí, ahora hermano. sí. Ya, muy bien. Ahí está el título, hermanos, de la lección. Si pueden darle una lectura. Dice el Dios que sigue estando con nosotros. Muy bien, gracias, hermano. El Dios que sigue estando con nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, aquí se puede reflexionar pensando, ¿no? En que Dios sigue estando con nosotros, a pesar de, digamos, de nuestros errores, pero sigue el Señor estando con nosotros. Bueno, ¿algún comentario de parte de ustedes respecto a este título, hermanos? Puede prender su micro, hermano, hermana. Hermano Justo, Sí, hermana. bueno, estos días hemos estado hablando de todo lo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros, por salvarnos, y pensar en esto, mis hermanos, que Dios se hizo carne para estar aquí, para morar con nosotros, eh, y que bueno, y que sigue estando mediante su Santo Espíritu, es maravilloso. El amor de Dios, la verdad es que no es algo que no vamos a poder, en esta tierra no lo vamos a poder entender nunca. Dice el Espíritu de Profecía de que lo de la salvación, ¿cierto? Va a ser el estudio que va a haber allá en el cielo. Vamos a estar por las edades tratando de entender todo esto. El amor de Dios es enorme y tenemos que confiar en eso. Eso es lo que nos debe mantener firmes, que no estamos solos, que el Señor nunca nos ha dejado solos. ¿Mm? Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues el Señor nos sigue, ¿no? Sigue estando con nosotros, ¿no? No se desanima el Señor, no, no se desanima, a pesar de nuestros errores, nuestras equivocaciones, pero Él persiste, ¿no? Él persiste hasta, bueno, Él ha dado su vida, ¿no? Por nosotros, ha derramado su sangre y hoy sigue persistiendo, ¿no? No se desanima, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, ahí está. El Dios que sigue estando con nosotros. He puesto ahí un dibujito, hermanos, de internet. Si ustedes pueden visualizar, no sé si algo pueden comentar de este dibujo en la pantalla, hermanos. Pueden mirar, hermanos, ahí la pantalla de vuestro celular, de La oveja vuestro laptop. perdida, la oveja perdida, hermano, la oveja Ajá. perdida y que es rescatada por Jesús. Eso somos nosotros, ¿cierto? Que estábamos perdidos y Jesús deja todo y, y nos viene a buscar. Bueno, en este caso, esta oveja simboliza, pues, nos simboliza a nosotros, ¿no? Y Jesús, ahí está, el Dios Todopoderoso, el que viene, ¿no? Justamente a buscarnos y rescatarnos, ¿no? Rescatarnos. Entonces, esa figura me parece que describe bien, ¿no? La labor misionera de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios, ¿no? La labor misionera. Tal vez eso también puede ayudarnos a nosotros a, a- a que podamos cumplir con nuestra responsabilidad también de rescatar, ¿no? A las ovejas del Señor que pueden estar en el entorno, ¿no? Perdidas. Bueno, si hay comentarios, hermanos, comenten. Em, vamos a... Hermanito, justo, Sí, sí, buenos hermanita. días.
Bueno, en otro tiempo que también nosotros hemos estado perdidos, descarriados, confundidos, de repente no en la iglesia verdadera, pero el Señor nos rescató, nos sacó del lagar donde hemos estado sumidos, ¿no? A salvarnos de nuestros pecados. Hoy estamos aquí con el Señor estudiando. El Señor no se cansa. A veces también dentro de la iglesia nos descarriamos o dejamos y un momento el Espíritu Santo toca nuestro corazón y de nuevo nos vuelve al redil. El Padre es compasivo. Entonces yo creo que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, ¿no? De donde estemos perdidos, aún dejando las 99 por una oveja que se perdió, dejará en el aprisco, dice, irá a buscar a la oveja perdida, ¿no? Y toma en sus brazos y nos lleva de nuevo al redil. Eso es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, tan amoroso, tan bondadoso con nosotros. Amén, hermano. Amén, amén, hermana Nancy. Muy bien, sí, pues hermanos, la figura ahí, como dice la Biblia, Dios no es el que está más preocupado que cualquier ser humano, ¿no? Por salvar al ser humano. Y Él se manifiesta en esta oportunidad a través del Señor Jesucristo, del Hijo, ¿no? Como dice su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Dios con nosotros. Vamos a ver justamente de este tema, ¿no? En esta mañana. La lección, hermanos, dice así, la vida, hermanos, y el ministerio de Jesús fueron la revelación suprema de Dios. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando acerca de la vida, ¿no? Ahora del Señor Jesucristo. Ahora, el trabajo que vino a hacer el Señor Jesucristo, su ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, dice aquí, fueron pues la revelación, o sea, revelar, mostrar, aquel que nadie lo ha visto, que es Dios, hermanos, nuestro Padre Dios, el Hijo lo viene a revelar. Entonces, por eso dice la vida, o sea, en la conducta, el comportamiento, qué es lo que hace, qué es lo que no hace el Señor Jesucristo. Entonces, eso nos revela, nos muestra de forma suprema, suprema, es lo máximo, hermanos, la revelación suprema de quién? De Dios. De Dios. Si hay alguna pregunta, hermanos, sería bueno que pregunten, ¿no? Pregunten para poder entender, porque hay, siempre, hermanos, el pensamiento, no hay el pensamiento eh, en este caso, el pensamiento de no concebir pues a Dios, o sea, no tener así conciencia plena de quién es Dios. Aún nosotros que estamos acá en la sala, de repente nos falta conocer, ¿no? Realmente quién es nuestro Dios, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Que quién es Dios, cómo es Dios. Yo escuchaba preguntas, ¿no? Justamente a mí me han hecho preguntas y de todo tipo de preguntas, ¿no? Justamente por querer conocer, ¿no? Acerca de Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Tiene ojos, tiene mano, tiene pies? ¿Cómo es Dios, no? Entonces uno se hace preguntas, ¿no? Eh, y justamente la palabra de Dios también nos está mostrando. Y justo aquí en este comentario nos dice, ¿no? Si alguien quiere conocer a Dios, al Padre, a Dios, al que ha creado todo, Dios invisible, ¿no? Entonces se da a conocer, a revelar, se muestra a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Entonces, no en la figura física, tal vez, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, aunque la Biblia también habla de su aspecto físico, sino del aspecto espiritual, de su gloria, de su carácter, hermanos. O sea, el estilo de vida que tuvo el Señor Jesucristo es el estilo de vida de Dios, pues, ¿no? Del Creador. Es la máxima revelación de Dios, es la vida y el ministerio de Jesús. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario respecto a ello?
Bueno, vamos a continuar entonces. Dice aquí, hermanos, en unos 3 años, nada más, hermanos, 3 años, Dios pudo revelar, Dios pudo revelar más sobre quién era Él y en qué consistía su misión, pues, ¿no? Estamos hablando de nuestro Padre Dios, ¿no? O sea que en 3 años nada más, hermanos, ahí Dios se muestra, se revela, ¿no? ¿Quién es nuestro Dios todopoderoso? ¿Y en qué consistía su misión? Vemos también cuando se revela en esta tierra, vemos su misión de Dios, ¿no? ¿Cuál es su misión, su tarea, su trabajo de Dios? Que en todo lo que había hecho, dice, pues no, o sea, en esos 3 años nada más se sintetiza, ¿no? Con mayor profundidad este conocimiento del Señor que en los demás métodos, ¿no? De las generaciones anteriores, que Dios siempre ha estado tratando de mostrarse a través del santuario terrenal y de muchas formas siempre se ha estado mostrando Dios, pero en los 3 años de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí es donde se da a conocer completamente, hermanos. Cristo, dice ahí, era la perfecta imagen del Dios invisible. Hermanos, Cristo era la perfecta imagen del Dios invisible, hermanos. No sé si logran captar, porque hermanos, esto, imagínense que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, ese pueblo elegido por Dios no ha aceptado a Jesucristo como nuestro Dios, no lo ha aceptado. Ellos no son cristianos, el pueblo de Israel no es cristiano como pueblo, no cree en Cristo que es Dios. Pero acá, hermanos, la Biblia nos habla pues de que Cristo era la perfecta imagen del Dios invisible. Para ellos, hermanos, para los judíos, o sea, para el pueblo judío, el Señor Jesucristo era un impostor, un engañador, ¿no? Entonces, pues ellos no lo han aceptado, por eso lo han matado en la cruz con las manos de los romanos, lo han matado, pues, ¿no? Entonces, ellos no han aceptado. Entonces, puede ser que acá en esta sala también alguien de nosotros puede estar aquí y tampoco de repente aceptar. Por ejemplo, hay grupos religiosos, caso los testigos de Jehová, ¿no? No acepta por nada, así como los judíos, no acepta a Cristo como Dios, no acepta, hermanos, no. Entonces, por eso No, hasta se han atrevido en su Biblia que ellos tienen algunas palabras donde dice que Cristo es Dios con mayúscula, lo han cambiado con letra minúscula, ¿no? Entonces, así hay en esta tierra, hermanos, hay personas que no, por eso tenemos que reflexionar y pensar, ¿y quién es para mí Dios? ¿Cómo yo hermanos, concibo la idea de Dios? Eso es importante, hermanos, hermano, hermana. Haz tus preguntas, hermanos, para poder entender. Sí, hermano. hermano, para ver a Dios, el requisito principal dice, los de limpio corazón verán a Dios, dice San Mateo 5:8. Y también en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es el requisito? Limpio de corazón para ver a Dios. Otro requisito, ¿cuál es? Estar en paz con todos y entonces podemos ver a Dios en forma espiritual en nuestro corazón. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias, hermano Celso, ¿no? Hermano Cl- Celso, perdón, ahí decía algo también de la santidad. Sin la santidad que nadie verá a Dios. ¿Sí? Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, no, el asunto es aquí, eh, lo que hace Dios también. La misma palabra de Dios a través de Cristo que nos hace, hermanos, nos da, dice, santos, ¿no? Su propósito de Dios para con nosotros es hacernos justamente el santo. Por nosotros mismos quisiéramos ser santos, ¿no? Pero no podemos, pues no tenemos el poder, no tenemos ¿cómo diría? Ver, la facultad humanamente, ¿no? Hay grupos religiosos, hermanos, que dicen, no, yo conversaba con una persona y me decía,
que creo que son los gnósticos, ¿no? Los que dicen, ¿no? Que ellos, así como seres humanos, se cristifican, o sí, pues, ¿no? O sea, se hacen Cristos, ellos, ¿no? Se hacen Cristos, o sea, y hablan de cosas así, ¿no? Que está fuera de la palabra de Dios, ¿no? Humanamente ellos creen que pueden ser como Cristo, ¿no? Pero la Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia enseña de que esa tarea es de Dios, el Padre, que hace todo para que nosotros seamos santos. No es una obra que lo hace el ser humano, sino el ser humano es como el barro en las manos del alfarero. Él es el que moldea, el que hace, solamente nosotros debemos rendirnos a Él, confiar en Él, creer en Él, y Él es el que hace, ¿no? Limpios de corazón nos hace Él, gracias a lo que Él ha hecho. No es por lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque nosotros no podemos hacernos santos, no podemos hacernos limpios de corazón si no es el mismo Dios. Eso habría que captar también, hermanos. Muy bueno, dice ahí, ¿no? Cristo era la perfecta imagen del Dios invisible. Esta parte es importante, hermanos, porque en este mundo a Jesús decían en ese tiempo de que era un profeta, y así, muchos lo consideran así. Incluso el pueblo judío también tal vez lo considere como un profeta, como un buen hombre, nada más. Gente lo considera así, otros lo consideran como un político al Señor Jesucristo y así. Pero Cristo, hermanos, era la perfecta imagen del Dios invisible. Si alguien quisiera ver a Dios, es mirar a Jesús en su carácter, ¿no? Entonces estamos viendo a Dios, ¿no? El que está más interesado por nuestra salvación. Bueno, esto os repito, Cristo era la perfecta imagen del Dios invisible, aquel en quien habitase toda su plenitud, hermanos. Esto hemos estudiado en el libro de, hermanos, en el libro de Efesios, de que Dios ha concentrado todo su poder, lo que es Dios realmente en Cristo. Entonces, toda la plenitud, lo pleno, todo, lo total, ¿no? De lo que es Dios. Entonces, ¿habita en quién? En Jesús, en el Señor Jesús. Jesús aquí en esta tierra como ser humano, mostrando toda la plenitud de Dios, haciendo la paz también mediante la sangre de su cruz. Entonces genera paz, hermanos, ¿no? Y salvación también, ¿no? Mediante su sangre, pues, ¿no? Que derrama en la cruz del Calvario. Y eso es lo que menciona Colosenses capítulo 1, versículos 15, 19 y 20, que están citados aquí en la lección, hermanos. Vamos a ver, ahí están los textos bíblicos. Colosenses 1:15 dice, hermanos, Él es la imagen del Dios invisible. Esa es la palabra de Dios. No podemos cuestionar la palabra de Dios, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible. No es solamente un comentario de la lección, sino es la palabra de Dios que dice así. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Y cuando uno se pregunta y dice, ¿qué significa esa palabra primogénito, no? Primogénito. Y ahí en el mismo libro de Colosenses, hermanos, ahí explican, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa primogénito? Es el primogénito de toda creación. Entonces, primogénito es, generalmente se dice, ¿no? El primer hijo que tiene, pues, una familia, ¿no? Es su primogénito, dicen, ¿no? Su primer hijo, ¿no? Ahora, primogénito, la Biblia considera al Señor Jesús como primogénito porque es primero en todo. Por ejemplo, ahí en el libro de Colosenses, si leemos ese capítulo, dice que es primero, por ejemplo, en los que han muerto, primero es Jesús. O sea, su muerte de Jesús es primero por la importancia que tiene, ¿no? Primero en la resurrección. Muchos pueden decir, pero si han resucitado antes muchas personas, ¿por qué dice que es primero? En importancia, ¿no? Así como en su muerte, muchos han muerto, no antes de Jesús, pero ¿por qué dice que Él es primero? Porque en importancia, ¿no? Y así, primero en todo, hermanos, el primogénito, Preeminencia. preeminencia, muy bien, gracias, hermano, preeminencia, ¿no?
Entonces, es así como que, por ejemplo, la esposa de un presidente, decimos, la primera dama. Pero ¿cómo va a ser primera dama? Eva será pues la primera dama, dice, ¿no? Y entonces, no, por la preeminencia o por la importancia que tiene la esposa, dice primera dama. Más o menos la idea es esa, ¿no, hermanos? Cuando habla de primogénito, no, que es en todo el Señor Jesucristo es primogénito. Bueno, repito, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En el 19 dice, hermanos, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Miren, el Padre, eh, ¿cómo diría? O sea, le agrada a Él, le agradó a Él habitar, o sea, en su Hijo Jesús, no en Jesús, no, o sea, con toda su plenitud, todo lo que Él es. Siempre los seres humanos han tratado de ver a Dios, pero también tenían miedo porque decían, si vemos a Dios, ya somos hombres muertos. Tenían miedo también, ¿no? Y es cierto eso, pues, ¿no? Porque nosotros como pecadores ante la presencia de Dios seríamos fulminados inmediatamente, ¿no? Porque Dios no puede estar, pues, no puede habitar, ¿no? Con los pecadores, ¿no? Pero a través del Señor Jesucristo, ahí, ¿no? Ahí sí, Dios se concentra ahí en el Señor Jesucristo como ser humano. Ahí sí, hermanos, se ve pues su amor, su justicia de Dios también, ¿no? Y que sí, la gente le ha podido contemplar a, a Dios a través del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, ahí está. Por cuanto, sí, algún comentario. Ya, muy bien, vamos a ver. Hay algunos soniditos que entran. Estoy apagando micros. Muy bien. A ver, ahí. Por favor, los micros. Hermanita Flora, por favor, su micro lo estoy apagando. No lo prendan, hermanitos. Y ya, están. Ya, listo. Lo prenden cuando van a participar, hermanitos, ¿ya? Lo prenden. Ya, listo. Bueno, Perdón, entonces, hermanito, hermano, justo. sí, diga. Creo que leyó primero Colosenses 3:15. 1:15, 1:15, 1:15, Ya, capítulo 1, versículo 15, ajá. y hermanita, perdón, gracias. Ya, muy bien. Entonces, hermanos, miren, toda la plenitud de Dios se concentra en el Señor Jesucristo, ¿no? Y se muestra a este mundo, ¿no? Y vimos por eso la gloria de Dios, ¿no? A través de su Hijo Jesús. Bueno, y por medio de Él, hermanos, por medio del Señor Jesucristo, Dios, ¿qué hace? Reconciliar, hermanos. Esta palabra también es importante, ¿no? Reconciliar, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo vino aquí a reconciliar, o sea, a través de Jesús, Dios mismo reconcilia consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿no? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, hermanos, si se habla de reconciliación, necesariamente se tiene que ver ahí dos cosas importantes: el amor, la misericordia de Dios, ¿no? Y la justicia de Dios, porque de otra manera no habría reconciliación, hermanos, no habría reconciliación. Entonces, el Señor Jesucristo, o sea, Dios está pagando por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz para que haya reconciliación. O sea, se tiene que pagar pues esa deuda que el ser humano tiene, se tiene que pagar para reconciliar, porque si no se paga eso, no hay pues reconciliación, no hay reconciliación. O no sé cómo ilustrarlo, por decir, ya, una persona ha robado, digamos, ya, yo he robado algo, ahora yo quiero reconciliarme con esa persona a quien yo he robado, ¿no? Alguna cosa. Entonces, para que haya reconciliación, tengo que devolver lo que he robado, pues tengo que devolver, ¿no? Aún de acuerdo a las leyes, incluso se devolvía más, ¿no? De lo que uno había robado. Pero solamente así habría reconciliación, pues, ¿no? Entonces, también para que haya reconciliación, hermanos, pues, aparte de que el hombre tiene que arrepentirse, reconocer su falta y todo ello, ¿no?
Pero se tiene que pagar, pues, por ese pecado que uno ha cometido, se tiene que pagar. ¿Y cuál es el pago? Es, pues, la muerte eterna. Pero ¿cómo voy a morir pues, eternamente? Ya me pierdo, pues entonces uno dice así, ¿no? Claro, es lógico. Entonces ahí está pues, la sangre de Cristo. Entonces no te preocupes. Entonces Jesús, Él ha pagado ya. Él ha derramado sangre. En tu lugar lo ha pagado. Entonces ahí solamente puede haber reconciliación. Recién reconciliarse con el Padre. Entonces, Él hace la paz mediante la sangre de su cruz. Está mencionando la Biblia, hermanos, ¿no? Esto está en Colosenses 1:20 ya, ¿no? Bueno, los comentarios de la lección dice así. En Cristo, hermanos, en Cristo, la naturaleza misionera de Dios se dio a conocer por completo. Como en este trimestre estamos hablando, hermanos, del aspecto misionero, y del aspecto misionero de Dios, ¿no? Su naturaleza misionera de Dios se da a conocer, pues, ¿no? Cuán misionero es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Jesús mismo reveló su misión al decir, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así como el dibujo que se ha puesto al inicio, hermanos, ¿a qué cosa ha venido el Señor Jesucristo a esta tierra? No ha venido aquí a pasear, no ha venido aquí a, no sé, a hacer otras cosas. Él ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el aspecto misionero, ¿no? De nuestro Dios, nuestro Padre Dios, que se encarna y viene pues a buscarnos y salvarnos, ¿no es cierto? Es lo que dice Lucas capítulo 19 versículo 10, ¿no? Ahí está, hermanos. Y hermanos, antes de continuar en este trimestre, lo que tenemos que hacer ya desde esta semana, hermanos, lo que pensaría yo es lo que estábamos siempre pensando, ¿qué labor misionera es la que vamos a hacer nosotros? Entonces, la sugerencia es, hermanos, de que nosotros, por lo menos una persona, podamos tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, por decir, o de repente 5 personas o más personas, no sé. Pero el asunto es que todos los días tenemos que orar por esa persona que queremos que sea salva. Puede ser una persona, no sé, X, ¿no? Sea quien sea buena, mala, lo que sea la persona, pero proponte, hermano, por una persona, por lo mínimo, o puede ser muchas otras personas, pero tenlo presente esa lista, pégalo en un papel ahí con chinche, así, donde tú oras ahí, y cada vez que te lo dices, te acuerdas de esa persona, ora por esa persona, ¿no? Y también, entonces, en la labor misionera que haremos, hermanos, así como Jesús lo ha hecho, nos buscó y nos encontró y nos salvó. Entonces, de esa manera también nosotros, después de orar, de pedir a Dios, con ese poder de Dios, pues ir a buscar a esa persona, hablarle de la palabra del Señor. No sé qué estrategias, ayudarle de repente en sus necesidades, pero vamos a hacer conocer el mensaje de la salvación para que esa persona sea salva, no se pierda pues, esa persona, ¿no? Entonces, tenemos que proponernos, eso es lo que Dios se ha propuesto, es salvarnos a nosotros. Para eso Él ha planificado y Él, ¿no? A través de muchas formas, ¿no? Se ha manifestado, está presente en esta tierra, pero lo máximo, hermanos, es que Él mismo se revela a través del Hijo y lo que hace, pues, es la labor misionera que Dios hace por nosotros, ¿no? Salvarnos, buscarnos, encontrarnos, salvarnos. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Entonces tenemos que proponernos ya pensar en un nombre, por lo menos un nombre, hermanos. Hasta diciembre podemos hacer ese trabajo, hermanos, ¿no? Entonces ahora dice, lee Juan 3:16 y reflexiona detenidamente sobre el mensaje. ¿Cómo ves que interactúan aquí el amor y la misión de Dios? Vamos a ver este texto, hermano, muy conocido, pero vamos a ver ahí el amor y también la labor misionera de Dios, su amor de Dios y su labor misionera. Juan 3:16, todos lo conocen de memoria, hermanos.
A ver, algún comentario, hermanos, de este texto bíblico. ¿Alguien puede darle lectura, hermanos, a este Y texto yo daré, bíblico? hermanito. A ver, por favor, hermano. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Ahora, la explicación, hermanos. A ver si pueden explicar, hermanos, porque ahí la pregunta dice, ¿cómo ustedes ven ahí el amor y también la misión de Dios, ¿no? Dos cosas, ¿no? ¿Cómo está interactuando ahí el amor y la misión? A Hermano ver, Justo, sí, hermano Marcelo. la explicación al siguiente versículo, hermano. Pueden leerlo. La hermana misma puede leerlo. Hermana, por favor, dé lectura el 17. Y hermanito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Mm? Qué bueno, hermano. En el Edén igual, Adán y Eva estaban desnudos, desesperados, ocultos. Dios no vino a condenar a Adán y Eva, sino para solucionar su problema, para cubrir su desnudez, para justificar, hacerle limpio. Pero las consecuencias del error, del pecado, no se pueden evitar. Igualmente, Cristo en la cruz paga todo nuestro pecado, pero si nosotros no queremos aceptarlo, así como el pueblo judío, israelita, entonces las consecuencias vendrán más tarde. Pero las puertas están abiertas para todos. La salvación está hecha para todos, pero para todo aquel que crea, eso es realidad. Pero para el que no le cree, bueno, qué pena será para él. Muy bien, hermano. Así que, hermanos, ahí está pues el amor de Dios. Dice, de tal manera, ¿no? O sea, esa palabrita, de tal manera, a ver, que diga, digamos, la hermana Nancy, de tal manera, digamos, ama a su hija. Esa palabrita, de tal manera, ¿qué significa? Dice, de tal manera Dios amó, dice, ¿no? Al mundo. Nos ama a nosotros, pues el mundo en este caso nosotros, pues, de tal manera. ¿De qué manera? Porque fácilmente el poeta o los don Juanes, por ejemplo, hablan palabras bonitas a una señorita, una mujer, hablan palabras bonitas y se rinden pues las mujeres, ¿no? Y se aprovechan esos don Juanes. O a un esposo pueden hablar maravillas, palabras bonitas, regalar cosas bonitas, y pues ahí, pero sin embargo, pues ahí ellos tienen su amante, sus otras mujeres y tantas cosas. Por eso decía, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? O sea, el asunto, hermanos, aquí lo que quiero decir es hechos y no palabras, ¿no? O sea, que las palabras sean una confirmación de los hechos, ¿no? De lo que uno hace, porque hablar bonito es fácil, pero el asunto es hacer de tal manera. Por si yo digo que amo a mi prójimo y yo veo que tiene necesidades y tantas cosas, y si yo no me doy por entero como Dios se da por entero, da su propia vida para salvarnos, Él viene a este mundo. Y si nosotros no hacemos eso, ¿de qué sirven pues nuestras palabras también y simplemente que nos quedamos en la oración? Está bien, hay que orar, ¿no? Porque Dios es el que va a trabajar usándonos como instrumento a nosotros. Pero hay que ir, pues hay que ir, hay que hacer. Entonces, ahí estamos viendo, hermanos, que eh, va entrando de acuerdo el amor de Dios con los hechos, que se demuestra el amor de Dios, se demuestra, no es solamente palabras, palabras, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amado? Uno se pregunta, pues, es que ha dado pues a su Hijo unigénito, o sea, para que sea muerto en la cruz, para que muera por nuestros pecados, o sea, ha demostrado. Hermano ¿Y Justo, para qué pues ha hecho eso? Para que todo aquel que en él cree, o sea, que la persona pecadora que creemos en Jesús, ya no nos perdemos, pues tenemos vida eterna. Eso es lo que ha hecho Dios y es lo que tenemos que hacer nosotros. A ver, hermano, comentario, preguntas. hermano No sé si Justo, se... Sí, hermana. mire, por lo general esa palabra de tal significa así.
Y si, en el contexto del versículo que sale allí, así como Dios nos amó, es así lo que Él nos dio. Por ejemplo, en el cielo, cuando se propuso esto de rescatar al hombre, los ángeles se ofrecieron, todos querían venir a rescatar al hombre, pero el Señor, así como es grande su amor, así era como grande debía ser el sacrificio. No es que los ángeles sean cualquier cosa, sino que Él ofreció lo máximo que tenía en el cielo, ¿cierto? Porque su amor es así de máximo, es así de grande. Eso, mi hermano. muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, miren, es una expresión, hermanos, de repente no logramos entender cabalmente porque, pues, de repente, bueno, como somos seres humanos limitados también, hermanos, tenemos muchas limitaciones para captar, ¿no? Esa, de tal manera que como Dios nos ha amado, ¿no? Lo poquito que podamos estar captando, pues, ojalá que eso sea suficiente, ¿no? Para que realmente Ya podamos está. ejercer fe. Sí, hermana. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, más adelante en su ministerio, hermanos, en su trabajo, ¿no? Cuando Jesús se acercaba a su última semana de vida, hermanos, la última semana de su vida, después de sus 3 años, hermanos, el destino final, pues, hermanos, de la humanidad estaba en juego. En esa última semana, pues, el destino de la humanidad estaba en juego. Si bien íbamos a ser salvos o no nos iba a salvar, pues, no. Eso dependía, ¿no? De la vida del Señor Jesús en la última semana, porque Él tenía que entregar su vida por nosotros para que seamos salvos. Entonces, dice, los acontecimientos, hermanos, que tuvieron lugar durante esos días conectaron pues la expectativa del pasado, hermanos, con la esperanza del futuro. Esto es importante también, hermanos, ¿no? Esa conexión que hay, ¿no? Había muchas expectativas, ¿no? Expectativas en el pasado, del pasado, ¿no? Y con la esperanza, dice, ¿no? Del futuro. O sea, la Biblia, hermanos, hace mención de que el Señor Jesucristo morir así, porque los malditos nada más morían en la cruz, los peores hombres, ¿no? Eran, así dice la Biblia también, ¿no? Se hace maldición el Señor Jesucristo por nosotros. Hacerse eso, imagínense, hermano, yo no sé si nosotros pudiéramos ponernos en su lugar del Señor, que alguien te escupa en la cara, hermanos. A ver, imagínate que los propios hermanos de la iglesia te escupan en la cara. Tú has hecho lo correcto, pero te escupen pues en la cara. Te dan golpes, te destrozan toda tu figura y tu cara ya no es cara, ¿no? Es un monstruo humano, ¿no? Te deshacen. Pero injustamente, porque el mismo Pilato decía del Señor Jesús, yo no encuentro ninguna falta en esto, no merece morir. No, queremos que lo crucifiques, queremos que lo crucifiques. ¿Qué no lo han hecho al Señor Jesucristo, hermano? Pero pongámonos en ese lugar que así a nosotros nos hagan, hermanos, ¿no? Em, y por anticipado, tú sepas que vas a pasar esas cosas, ¿no? Y Jesús sabía por anticipado que iba a pasar esas cosas. ¿Y cómo es que Él se entregó? Porque en la oración, el Getsemaní, su cuerpo del Señor Jesucristo, como humano que somos nosotros también, no quería entregarse, seguro su cuerpo, pues, ¿no? Por eso dice el Señor Jesús en su oración, y vale la pena aprender, ¿no? De lo que oró el Señor Jesús. Él dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, dijo al Padre, como hijo, ¿no? Dijo así. Y eso es lo que deberíamos decir, porque a veces nosotros humanamente también, nuestro cuerpo de repente no quiere entregarse, pero podemos nosotros pues orar en esa dirección, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, rendirnos, ¿no? Y se rindió y la voluntad del Padre fue pues que se entregue así, muriendo en la cruz, hermanos. Pero Jesús, hermanos, también miró el futuro, miró que un día no se va a encontrar contigo
¿no? Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, se va a encontrar contigo porque por ti ha dado su sangre el Señor por ti. O sea, Él ha hecho todas esas cosas. O sea, ha visto el futuro, te ha visto a ti, a mí, nos ha visto. Entonces, por esa alegría, por ese gozo de ver el futuro, ¿no? Entonces, Él se ha entregado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que pensar, ¿no? Porque en el futuro va a haber mucha alegría, hermanos, y por eso tenemos que nosotros también entregarnos, ¿no? Así como el Señor se ha entregado en la labor misionera, hermanos, que tenemos que hacer. Dice así, hermanos, durante la celebración de la Pascua, que señalaba la liberación de la opresión de Egipto, hermanos, Jesucristo, el Dios encarnado, entregó su vida para librarnos de la esclavitud del pecado. Hermanos, esto de la Pascua, hermanos, la Pascua, más o menos la idea de la Pascua es de que la última plaga a Egipto venía, ¿no? Que iban a morir los hijos primogénitos. Todos los primogénitos iban a morir. Era la última plaga, ¿no? A Egipto. Y esta plaga podía caer también en los del pueblo de Israel, ¿no? Pero para que no muera el primogénito de los hijos de Israel, y para todos también, ¿no? Era el asunto de que iban a sacrificar un corderito. O sea, y la sangre del corderito, con esa sangre iban a pintar sus puertas, los parantes, los dinteles de la puerta, ¿sí? Pintarlo con la sangre, ¿no? De ese corderito. El ángel destructor que mataría al hijo primogénito pasaría, y si veía la sangre del corderito, pasaría de largo, no entraría a matar al primogénito. A alguna persona no creyente no habrá pintado pues su puerta, ¿no? Con la sangre del corderito, y habrá muerto pues su hijo primogénito, ¿no? Por más que era israelita. Y los judíos, pues como no creían en el Señor Jesús, también no habrán pintado su puerta, pues no con sangre de corderito, o algunos de repente sí, ¿no? Es que creían, lo habrán pintado así. Entonces el ángel destructor, pues no mató a sus hijos, a su hijo primogénito. Entonces esa es la Pascua, hermanos. Antes de salir de Egipto, ser liberados, tenía que suceder eso. Y era un símbolo, pues, del Señor Jesucristo, hermanos, no la ovejita que era sacrificada, el corderito. Jesucristo, el Dios encarnado, hermanos. Jesucristo es el Dios encarnado. Entregó, pues, su vida, así como ese corderito, ¿no? Para librarnos, pues, ¿de qué? De la esclavitud del pecado. En otras palabras, acá se está haciendo mención de que en este mundo el ser humano estamos pues esclavizados por Satanás, pero para ser libertados necesitamos la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo nadie puede ser libertado. El apóstol Pablo escribió, al que no tenía pecado, hermanos, o sea, Jesucristo no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. O sea, lo hizo cargar por nuestro pecado al Señor Jesucristo. Lo ha hecho pecado. O sea, como si fuera un pecador el Señor Jesucristo. Dios, el Padre, lo ha hecho pecado, ¿no? Al Señor Jesús por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en Él. Ahí está, hermanos, clave esta palabra, ¿no? Que dice justicia, justicia, hermanos. Nosotros necesitamos de justicia, ¿no? Pero no podemos tener nosotros por nosotros mismos, pues justicia, hermanos, porque ya somos pues, pecadores. Y si tenemos que pagar con nuestra muerte, pues no eterna. ¿Cómo hace Dios? Es que Él, ¿no? Él es el que, ¿no? A través de su Hijo, toma nuestros pecados y entonces Él tiene que morir en la cruz, pagar nuestros pecados. Eso es justo. Está pagando por nuestro pecado. No simplemente son palabras, ya te perdono y ya está perdonado. No, sino que son hechos, tiene que pagar. Cualquier bromita que hemos hecho, pecadito que hemos hecho, se tiene que pagar con justicia, ¿no? Y Él lo ha pagado, pues, o sea que ahí está la sangre de Cristo, hermanos, ¿no? Símbolo de la justicia del Señor Jesucristo, ¿no? Está en 2 de Corintios 5:21, eso, hermanos.
Ahora nos dice, hermanos, lee Mateo 28, 18 al 20. La pregunta dice, ¿cuál es la promesa que podemos encontrar en la gran comisión? Entonces, aquí, hermanos, está hablando de una gran promesa, ¿no? Y la gran comisión que se nos hace ahora a nosotros. Recuerden que Dios se manifiesta a través del Señor Jesucristo aquí en esta tierra, ¿no? Y de idéntica manera, hermanos, Jesús se fue ya pues al cielo, ¿no? Y ahora, ¿dónde está pues Jesús? ¿Quién está trabajando en esta tierra ahora para salvar a la humanidad? ¿Quién está trabajando? Así como Jesús vino para entregar su vida, entonces ahora es la iglesia, eres tú, soy yo, que de idéntica manera estamos acá para que a través de nosotros, como instrumento, Dios nos toma, ¿no es cierto?, para cumplir esta gran comisión, para que la gente sepa que hay salvación. Entonces ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la promesa? Promesa nos hace Dios que podemos encontrar pues en esta gran comisión que nos da el Señor. Otra pregunta dice, ¿qué seguridad nos da al comprometernos con la misión de Dios? O sea, entonces uno de repente puede pensar, y ahora, ¿qué seguridad tengo aquí, no? De comprometerme. Ahora yo me voy a comprometer. Ahora, ¿qué seguridad tengo, hermano? O sea, recuerden que el Señor Jesús cuando predicaba las cosas, su palabra, cuando les hablaba claramente, hermano, su palabra, en cierta oportunidad, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba acerca de las cosas materiales, ¿no? Entonces, eh, la gente le chocó pues a la gente porque tocaba la parte material, ¿no? La parte material, el dinero, la plata, las cosas materiales. Habló de ese asunto, ¿no? Y entonces la gente decía, entonces, ¿para qué yo voy a seguir eso? Me interesa, porque a la gente le interesa la plata, las cosas materiales. Ahora, si eso no tiene que ver, o sea, no tiene sentido eso, o sea, no está hablando de eso, sino que habla pues realmente de que otro es la prioridad, hermanos, pues la gente, los supuestos discípulos se apartaron de él. Todos le dejaron al Señor Jesucristo. Los discípulos también lo iban a dejar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús les dijo, ¿ustedes también me van a dejar? Y Pedro, el hablador, él dijo, ¿no? ¿Qué dijo, hermanos? Señor, Solo tú tienes palabras de vida. claro, le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti, porque tú tienes esta palabra de vida, Señor, todo lo hemos dejado. ¿Y ahora qué vamos a tener nosotros? Y el Señor, bueno, les dio pues esa promesa, ¿no? A ellos. En este caso, nosotros también nos podemos preguntar, ¿no? ¿Y yo qué gano siguiéndole, comprometiéndome ahora con esta labor misionera de Dios? ¿Qué gano yo? Entonces, a veces uno puede preguntarse, así como en ese tiempo todos lo dejaron al Señor Jesucristo en esa oportunidad. Vamos a ver lo que ahora nos da esta gran comisión el Señor y qué promesa nos hace Dios. Dice así en Mateo 28, 18 al 20, ¿no? Y Jesús, hermanos, se acercó y les habló diciendo, pues recuerden, hermanos, que cuando Jesús resucitó, había un lugar en Galilea donde se encuentra con sus discípulos. Y no solamente estarían los 11 discípulos, sino seguramente estaría pues más personas que también eran discípulos que no están mencionados sus nombres, ¿no? Me imagino así. Pero hermanos, dentro de estos discípulos, habían algunos discípulos que no creían todavía en el Señor, aunque estaban allí en ese encuentro último con Jesús, pero la Biblia dice que no creían, muchos de ellos no creían. Por curiosos estarían allí, pues seguramente, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo a los que creían, a los discípulos, les dice, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, les dice esto, toda potestad, miren hermanos, todo el poder, ¿no? Toda la potestad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Así que cuando Jesús resucita, hermanos, todo el poder en el cielo y en la tierra se le es entregada al Señor Jesús
como un ser humano, así como nosotros, de carne y hueso, ¿no? Pero con la naturaleza eterna, ¿no? Es importante también entender, hermanos, ¿no? Que el Señor Jesucristo en este instante, Él es de carne y hueso, está en el cielo, a la derecha del Señor es de carne y hueso. Ya, eso es por la eternidad. Miren cómo el Señor se ha hecho humano para salvarnos y, y ahora sigue siendo humano y va a seguir por la eternidad siendo humano. Y nosotros también, o sea, eh, si confiamos en Él, vamos a estar con Él, nos vamos a encontrar con Él. Por eso Él dice, no, miren, toda potestad, todo el poder está en sus manos, hermanos. Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Así que entonces, ¿por qué vamos a tener miedo pues a Satanás o a cualquier ser no enemigo de Dios que nos ataca también? ¿Por qué le vamos a tener miedo si todo el poder está pues en las manos del Señor Jesús? En el cielo y en la tierra, todo el poder está en el Señor Jesús. Por tanto, ordena el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos ordena. Id, dice, ¿no? Id y haced discípulos, hermanos, ¿no? Entonces ahí está. Nos está diciendo que vayamos y hagamos discípulos, dice, ¿no? Hagamos discípulos. Id y haced discípulos. Y esto, hermanos, es importante, esta palabrita. Tenemos que ir y hacer discípulos. Aquí no está diciendo, hermanos, hagan miembros de iglesia. Y este es un gran problema, hermanos, para nosotros, y somos cuestionados por la gente también, ¿no? Nosotros, porque lo que hacemos nosotros a veces en la iglesia es miembros de iglesia. Y cuando hacemos miembros de iglesia, hermanos, pues lo hacemos, no hacemos discípulos, y entonces nos critican porque nos dicen, oye, mira, tú has llevado a mi hijo, a mi hija, a tu iglesia y ahora está, mira, sí, se ha casado con un supuesto hermano ahí de la iglesia y entonces ahora está su vida una desgracia, ¿no? Entonces, eh, el problema, hermanos, es de que hemos hecho miembros de iglesia, o sea, no hemos discipulado, o sea, no hemos hecho discípulos, sino hemos hecho miembros de iglesia nada más. O sea, no han conocido a Dios, se han bautizado, tal vez sin conocer a Dios, no sé por qué razones, y entonces lógicamente pues deshonran completamente pues también al Creador, a Dios, y la gente que ve a los que no son realmente discípulos, son solamente miembros de iglesia, entonces pues observan, critican pues y ya no creen tampoco en Dios, pues no, que esto es una tontería, dicen, ¿no? Hermanos, miren, la orden es id y hacer discípulos. Esto tenemos que entender. ¿Qué cosa es un discípulo, hermanos? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo, hermanos? A ver si alguien puede contestar. Id y hacer discípulos. No está diciendo hagan miembros de iglesia, sino está diciendo hagan discípulos. Discípulos. Por ejemplo, discípulo. A ver, Pablo era un discípulo. Entregó su vida como cortado, creo que le han cortado la cabeza. Eso es discípulo. Pedro, lo han clavado en la cruz también a él, pero él ha dicho, a mi cabeza abajo póngame. Eso es discípulo. Discípulo es aquel que entrega su vida. Discípulo es aquel que sigue los pasos del Señor Jesús. Discípulo, no, que deja todo por seguir a su maestro, al Señor. Discípulo es eso. No es aquel discípulo, no es aquel que está quejándose, murmurando. No, no, no. Entonces, o algún interés, entra a la iglesia por algún interés nada más, por una sanidad o porque le va a bendecir económicamente. Eso no es discípulo, pues, hermanos. Discípulos, entonces hay que entender qué cosa es un discípulo, ¿no? Un seguidor del Señor Jesús. Alguien que, Hermanito, sí, hermanita, por favor. buenos días. Buenos Buen días día, con hermano. todos. Debemos trabajar como lo hizo Jesús.
apartándonos de nuestro propio placer, alejándonos de los sobornos de Satanás, despreciando la comodidad y aborreciendo el egoísmo, a fin de poder buscar y salvar lo que está perdido, llevando a las almas de las tinieblas a la luz, al resplandor del amor de Dios. Se nos ha encomendado que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Hemos de llevar a los perdidos la noticia de Cristo. Puede perdonar los pecados, puede renovar la naturaleza, puede revestir el alma con el manto de su justicia, traer al pecador a su santo juicio y enseñarle y capacitarlo para ser un obrero junto con Dios. Eso encontramos en Educación, página 199. Amén, hermanito. Amén, Hermano, amén, justo, hermano. Sí, hermano Mikey, buen día. sí, antes que se pase la hora, hermanitos, déjenme contestar la pregunta de ayer. Parece que no ha habido una respuesta clara con la pregunta que hice. La pregunta era, hermanos, aparte de la naturaleza divina de Jesús, la naturaleza humana, ¿con qué naturaleza vino, no? ¿Con la naturaleza de Adán antes de la caída o con la naturaleza de Adán después de la caída? O sea, nosotros, ¿no? Somos caídos. Entonces, dentro de nuestra iglesia, me he dado cuenta, hermanos, de los que estamos participando, en su mayoría somos adventistas y creo que debemos saber, no podemos callar, ya que estamos tocando una parte doctrinal del tema de Dios, de su naturaleza, de Jesús, todo ello. Entonces, explicar esta parte que es muy importante. He estado buscando algunos libros de Espíritu y Profecía y también textos, entonces voy a dar lectura a a algunos espíritus de profecía de la hermana G. de Hue, en adelante. Pero es lo siguiente, hermanos. Dentro de nuestra iglesia adventista hay dos maneras de pensar. Algunos pastores y hermanos que creen que Jesús vino de manera humana, ¿no? O sea, pero con la naturaleza santa, sin pecado, como lo que era Adán antes de que cometa el pecado, ¿no? Y otro grupo, también igual pastores y también hermanos, que creen lo contrario, o sea, con la naturaleza como nosotros, caída, ¿no? Entonces, ¿con cuál de las dos naturalezas vino? Hasta ahora hay no hay una unidad o algo en común, ¿no? El año pasado, hermanos, en enero, cuando hemos estudiado una de las lecciones del 18 de enero, en el folleto de la escuela sabática hubo, ¿no? Bien claro, diciendo de que Jesús vino con una naturaleza santa, no caída, o sea, con la de Adán que no ha caído, ¿no? Y la hermana G. de White, aquí tengo tres textos donde que ella ratifica y dice que no vino con esa naturaleza. Y entonces muchos otros inclusive dijeron de que está errado esa explicación del folleto de la escuela sabática. Entonces, voy a dar lectura, hermanos, a uno de ellos. Está en el libro, el, a ver, Mensajes Selectos. En Mensajes Selectos. Dice, Tomo, al hermano. tomar es Espíritu de Profecía, Mensajes Selectos, página 299, como 1. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, o sea, como nosotros, ¿no? Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. En otra parte, en el deseado de todas las gentes, en la página 86 dice, a pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró hijo del Eterno, ¿no? Está diciendo bien claro, y todavía lo menciona con letras mayúsculas en lo que dice naturaleza caída. Y aquí tengo en mi libro, viejito tengo, ¿no? También igual del deseado de todas las gentes, otra parte, ¿no? Está en la página 32, deseado de todas las gentes.
habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humildad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. ¿No? Son solamente 3 textos que estoy tomando. Y en la Biblia, usted también lo ha leído hace poquito, ¿no? Se hizo pecado por nosotros, ¿no? Es en Corintios. Y hay otra en Pedro y así. Hermanitos, esa parte denle importancia en qué creer, porque nuestra iglesia adventista cree en 2 Cristos, ¿no? Y entonces eso ya les dejo a cada uno averiguar, examinar. Es necesario también indagarnos, hermanos, de lo que creemos. Y no sé Muy si bien. habrá alguna pregunta. Bueno, es lo que quería comentar. Muy bien, hermano Güey, que sí, pues estábamos comentando justamente de este asunto, de esa pregunta, ¿no? De que realmente Jesús es pues hijo, ha sido engendrado por el Espíritu Santo, o sea, el Padre es Dios, ¿no? Entonces Dios tiene el poder, pues, ¿no? Si Él ha creado al hombre, a la Buenos días, mujer, hermano. para que tengan hijos, Buenos y pues, días. sí, hermanito, hermano, no sé, alguien quiere participar, sí. Buen día. Hermano Guido, directamente desde el Brasil, un abrazo a todos ustedes, mis queridos hermanos, una alegría y una bendición escucharles en la palabra de Dios. Solamente yo quería que quede claro, cuando nuestro hermanito que acaba de hablar en 2 Cristos, o sea, me parece que está... yo quiero entender bien eso, en que los adventistas creemos en 2 Cristos. Yo quisiera que me explique bien eso, hermano, porque O sea, esos no, estudios, no, no hermanito. digo de que nosotros creemos en 2 Cristos, no, sino un grupo cree en un Cristo que vino humanamente con la naturaleza de Adán antes de la caída. Y otro grupo ya también cree en un Cristo que vino Jesús con la naturaleza caída. A eso me refiero. No, no digo que creemos en 2 Cristos, no. Muy bien, muy bien. Bueno, saludos a nuestro hermano Guido allá de Brasil. Nos alegra que esté aquí en la Entendido, sala. hermanito, entendido. Está entendido, entendido. Muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, Un abrazo, estábamos hermano. Bendiciones para bien, ustedes. bien Guido, ya Hermano, bueno. gracias, Eh, hermano. Hola, justo, hola. bien, hermano. Así que Hermanos, los hermanos, que tienen lección, el año pasado, el primer trimestre, la lección número 4 del 18 de enero, examínenlo. Ahí creo que lo dejo grabado, lo que estamos, se queda, ¿no? Grabado. Entonces, mm, busquen vuestros folletos del año pasado, examinen esa lección, qué dice, porque hermanitos, en 1950 había un pastor que se llamaba Andresen. Este pastor ha escrito libros de escuela sabática, ha dado, bueno, la cosa es que llegó un momento que los evangélicos nos consideraban en esos años como una secta y entonces hicieron preguntas para la iglesia adventista para que contestasen. Ahí es donde que han contestado cambiando esta idea y nuestro pastor Andreasen se opuso y al final los pastores dirigentes le han quitado las credenciales de nuestro pastor diciéndole de que, bueno, está apostatando. Y cuando el hermano pastor Andreasen falleció, a los pocos años ya también los hermanos dirigentes de nuestra iglesia le devolvieron las credenciales como pastor, pero ya estaba muerto. Entonces era una vergüenza, hermanos, de lo que ha sucedido. Y ahora, el año pasado nos viene ya también enseñándonos con las infiltraciones que dicen, ¿no? De los jesuitas, porque ellos están haciendo su papel también dentro de nuestra iglesia. Entonces, hermanos, no podemos callar. Yo lo digo esto para que cada uno averigüe, se den tiempo y no solamente nos leamos, ¿no? Lo que dice el folleto de la escuela sabática, sino vayamos un poquito más allá de las cosas, cómo es que estamos creyendo como doctrina. Esto, ¿verdad? Hermano, muy justo bien. Sí, sí, hermano. Marcelino. estoy en la calle, pero es tan interesante esta parte y no es bueno dejarlo así nomás. Mire, hermanos,
La iglesia adventista es el cuerpo visible del pueblo de Dios en la tierra. Y el enemigo lo que puede hacer es destruir, pero ¿cómo lo hace? Destruyendo a los líderes. ¿Y cómo se dejan destruir nuestros líderes? Nuestros pastores a veces quieren tener masterado, doctorado, y generalmente el doctorado no se les ocurre hacer en nuestras universidades, sino van a las universidades del mundo. Y allí les enseñan justamente esta teoría de los católicos. Y los católicos dicen que la Virgen María es siempre virgen, y virgen es, o sea, los deidifican hasta convertirlos en la Madre de Dios. No solo eso, sino la Reina del Cielo, como en el antaño, ¿no? Y además de eso no se contentan con eso, sino que es como Dios está, como Diosa en el cielo. Por su voluntad se hacen las cosas, y hay que rezar para que sea nuestra, en lugar de Cristo, ¿no? El único que es entre el puente entre el hombre y la humanidad. Eso es, entonces, eso mismo también le quieren poner a este grupo, que Cristo vino en su divinidad, 100% divino. Entonces Satanás tiene campo, derecho para reclamar. Claro, están haciendo trampa. Claro, ¿cómo no va a vencerme a mí si vino con su divinidad? Pero no, la señora Joy dice claramente que Cristo vino en su humanidad caída del Adán. Así, con esa humanidad caída de Adán, venció al diablo. Entonces, eso está tan clarito. Entonces, no tenemos que desesperarnos, creer en la palabra. Qué bueno, hermanos, que cada mañana busquemos a Dios y estemos nuestra mente despejada con ayuno, oración y humildad. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos. Un texto de la Biblia, solamente Sí. es cortito, ¿no? En primera de Pedro 2:21 dice, pues para eso Bien dicho, es hermano llamado, Marcelino. Eso me parece. me dejan, A ver. Bueno, vamos a continuar, no sé, algo ha pasado. Bueno, hermanos, creo que está claro, hermanos, está claro. Solamente, no, de todas las participaciones que se están dando, hermanos, Hermano Justo, está, sí, hermano, a ver, que tratemos de ser puntuales, a ver, hermanos. Sí, sí, hermano Justo. Sí, pues hay nuestra lección del primer trimestre del año pasado, de enero a marzo, decía, ¿no? El título general de la lección: en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Entonces, el 18 de enero dice carne y sangre, como nosotros. Así dice el título, hermano. Entonces, ahí voy a ver mi lección del año pasado, en enero, a ver toda esa partecita, hermano. Está muy bien, hermano Guayque. Y muy nuestro bien. hermano Guido también. Nuestro hermano Hernán Caira, pues descanse ya en Cristo. Los que conocíamos al hermano Hernán Caira, ¿no? Él vendía pinturas, esas cosas, ¿no? Entonces nuestro hermano ya descansa. Seguramente hoy día va a ser el entierro. Así estamos, hermano. Un abrazo, Muy hermanos bien, lindos. muy bien. Que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Ahí está Guido mi hermano. Mamaní. Sí, ¿Es usted sí, Guido nuestro, Mamaní? sí, Claro. sí. Muy bien, muy bien. Saludos. Exactamente, al vivo y a cores, hermano. El guitarrista de Cusisaben, pues, el guitarrista. Qué lindo, seguro. hermanos, Qué escuchar. Muy Que Dios lindo, bien. les hermano, bendiga. Donde escuchar tu estén, voz. prediquemos la palabra de Dios. He visto el video de tu mamá, lo que han Sí. colgado. Qué Muy bien. bendición, hermano, para mí. Bien, bien, queridos hermanos. Bueno, Ya, vamos a... sí, mi mamita falleció. Ya, bueno, sentido pésame, hermano. Bueno, con la esperanza, pues siempre, ¿no? De la venida del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, miren,
cerramos todo esto indicando una cosa importante. Yo me puse a pensar bastante, incluso dentro de nosotros, nuestros pastores, que pueden ser los más famosos, ¿no?, de la iglesia adventista. A veces cuando uno escucha, uno tiene que pensar, no aceptar las cosas así por así, hermanos. Entonces yo digo que nosotros los seres humanos es como si tuviéramos una cabeza de una hormiga, hermanos. ¿Cómo nos atrevemos nosotros, hermanos, a pensar en cosas así? O sea, configuramos todas las cosas en función a los conceptos humanos que tenemos y queremos juzgar las cosas o analizar las cosas según ese pensamiento que tenemos. Hermanos, este mundo tiene leyes, Dios ha puesto leyes, pero esas leyes están limitados para nosotros, hermanos. Nuestra mente también es limitada, hermanos. Pero Dios no tiene límites en su mente. En sus leyes Dios no tiene límites. Y cuando se habla, por ejemplo, del primer día, de que no había sol, y en el cuarto día Dios pone el sol, hermanos, a veces con el concepto humano, a veces uno dice, no, sí había sol entonces trata de ajustar las cosas a las leyes limitadas que tenemos en esta tierra. A ver, yo pregunto, por ejemplo, el día es de 24 horas, sí, en esta tierra, pero hay en otros mundos que tiene, el día no es de 24 horas. Acá en la tierra misma, hermanos, en los polos, por ejemplo, el día, ¿cuánto es? Todo un medio año es el día, o medio año es la oscuridad, noche. Entonces, hermanos, hay tantas limitaciones, o explicar, por ejemplo, por qué la vara de Moisés reverdeció, y así estaba en el arca del pacto, reverdeciendo. Y nosotros, por las leyes físicas que tenemos en este mundo limitado, sabemos que hay que regarle con agua, debe estar en la tierra para que esté reverdeciendo, pues no. Pero ¿cómo de un bastón seco? Entonces, hermanos, a veces nosotros analizamos las cosas con nuestra mente limitada. Entonces, y no le damos la opción a Dios de que Él es ilimitado y puede hacer las cosas, no, o sea, más allá de lo que nosotros estamos pensando. Entonces, Hermano, justo. eso, hermanos, es importante pues tomar en cuenta. Sí, hermano. Sí, solamente el primer día de la creación dice que fue la tarde y la mañana, lo que implica que había sol. El segundo día también. Entonces, ¿y por qué fue creado después? Bueno, eso tiene su explicación, hermano, es para otro tema. Sí, sí, solamente a eso yo me concentraba y decía, ¿qué tiene que ver que haya sol o no haya sol para que haya día y noche? En Dios, para Dios, no necesita eso. Por ejemplo, la plaga, una de las plagas a Egipto, había día era luz, había día para los israelitas, pero para los egipcios no podían ver ni su mano porque era plena oscuridad. O sea que nosotros no debemos juzgar las cosas con los límites que tenemos nosotros, o sea, lo que conocemos en esta tierra, las leyes que Dios ha dispuesto nos limita, pero para Dios no hay límites. Él puede hacer día y noche sin sol, no necesita de sol Dios. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que a veces nosotros nos limitamos y queremos ajustar, demostrar las cosas de Dios con nuestro pobre conocimiento que tenemos y no le damos opción a Dios que para Él no hay límites, ¿no? Entonces, a eso me refería, ¿no? Justamente por eso, cuando escuchemos los mensajes de un pastor o alguien, ajustémonos, ¿no?, a la palabra de Dios y a lo que es Dios también que estamos conociendo a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a concluir la lección, hermanos, diciendo aquí, dice, el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿no?, a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estábamos comentando, hermanos, de hacer discípulos, significa, pues, hermanos, seguidores del Señor, no meramente personas, miembros de iglesia, sino seguidores, o sea, que estén entregados a Dios completamente, ¿no? Enseñándoles, dice la palabra del Señor Jesús, dice que hay que enseñarles, al que va a ser discípulos, hay que enseñarles que guarden, que practiquen todas las cosas que Él os ha mandado, pues, ¿no? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Amén, dice así, ¿no? He aquí yo estoy con vosotros. Ahí está la promesa, hermanos. El Señor dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor, o sea que está con nosotros ahora el Señor Jesús. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo, ¿no? Que no lo vemos, pero está con nosotros y está en esta sala también el Señor. No sé cómo estará el Señor. Bueno, yo pienso que está alegre, ¿no? Porque estamos participando, ¿no? Todos, y que el Señor pues también nos dé ese conocimiento, esa iluminación, ¿no? Para poder entender su palabra. La muerte de Cristo, hermanos, fue parte del proceso de reconciliación. Ya habíamos comentado, hermanos, que no hay reconciliación, pues si no hubiera la muerte del Señor Jesucristo, entonces no podríamos hablar de reconciliarse, ¿no? Con Dios, de volverse a Dios, ¿no? Entonces era necesario que sea con justicia. El hombre para reconciliarse necesariamente tenía que pagarse por el pecado. Pues solamente Claro. así debe haber reconciliación. Sí, pues, sí, ¿no es cierto, hermanos? Ya. Para acabar, hermano, la lección de esa mañana, martes 18 de enero del año 2022, dice, Jesús no parecía humano, sino era verdaderamente humano. Así es que, hermano, ya no hay duda. Ahora los textos, todo eso está ahí, que está confirmando que es así. Simple, o sea, Jesús fue apartado, porque si no, si hubiera pecado, si hubiera tenido naturaleza de pecado, también hubiera necesitado un Salvador. ¿Y quién sería nuestro Salvador? Así es que, pero que no hay duda de que es humano como nosotros, y es humano, hermano, justo. Sí, bueno, ya, eso creo que ya quedó claro, ¿no es cierto, hermanos? Era Pero que no habían completamente aclarado, humano. hermano, estábamos en duda, hermano. Ya, bueno, entonces ahora está aclarado, hermanos, que el Señor Jesucristo, pues, Él era completamente, así como nosotros, pues, de carne y hueso. Solamente la diferencia de nosotros es que Él no cometió pecado. Él no cometió pecado. Él tenía la herencia, hermanos, la herencia tenía de 4000 años más o menos del hombre pecador. Esa herencia a través de la Virgen María ha tenido esa herencia, ¿no? De toda esa tendencia de pecado desde Adán y Eva, todo, todo, todo. Así como nosotros nacemos sin pecado, pero tenemos una tendencia, ¿no? Al pecado, pero no nacemos con pecado. Entonces, el Señor Jesucristo, con toda esa herencia y como hijo de Dios también, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, Él estaba pues acá así, como nuestro hermano. La Biblia dice que era nuestro hermano mayor, por eso es nuestro Salvador. Así que él con ese estado ha vencido al enemigo. No es que él ha tenido una naturaleza así, de no, o sea, esa tendencia o esa herencia, hermanos. No es que esa herencia no había en él, sino esa herencia había en él, pues de la herencia de esa humanidad caída. Entonces él así ha vencido por nosotros, ¿no? Y por eso es que él es nuestro ejemplo y nosotros podemos seguir la pisada. De otra manera, pues sería ilógico, ¿no? Si él hubiese sido, pues, simplemente, no hubiese tenido esa herencia y todo. Entonces, pues, claro, uno diría, Tú él, lo has claro, dicho, ha hermano, padecido. Ajá, como ya. ejemplo, claro, como humano y con la naturaleza caída y nos está dando ejemplo, claro, de otra manera, ¿qué ejemplo daría pues para seguirle, seguir sus pisadas, ¿no? Entonces, eso es lo que dice justamente Así es. en Primera de Pedro 2:21-22. Muy bien, entonces hermanos, está entendido claramente este asunto, ¿no? Vamos a continuar, dice, mediante su resurrección, pues el Señor Jesucristo, hermanos, venció la muerte. O sea, al resucitar, está venciendo a la muerte, pues hermanos, ¿no? Está venciendo a la muerte, ¿no? Y entonces, hermanos, y recibió pues ahora la autoridad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eh, y dice, ¿no? Ahí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso hay que recordar siempre, hermanos, que nuestro Señor es todopoderoso, pues, ¿no? En vista de esta realidad, encomendó pues a todos sus seguidores que hicieran discípulos en todo el mundo.
Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es discípulo, o sea, discipular, es lo que tenemos que hacer. No solamente hacer un miembro de iglesia, sino discípulos, hermanos. O sea, realmente tienen que conocer a Dios y tienen que estar comprometidos, ¿no? Eso es importantísimo, porque hay que tomar decisiones, hermanos, para entregarse al Señor. Porque ¿qué pasa a ver si uno se va a casar con una joven, pero sin conocer realmente, no sé, qué cosa es el matrimonio, y incluso en las palabras que se dan en el matrimonio, en las buenas, en las malas, va a estar con la persona, se aclara esos asuntos. En este caso, para entregarse a Dios, uno tiene que entregar su vida completamente, ¿no? Para ser sacrificado, como los corderitos que son para el sacrificio, así uno se entrega, el discípulo se entrega así, ¿no? Entrega toda su vida, así, se compromete a todo eso, ¿no? No es que dice, ay, que yo no puedo, o que esto, no, no. Así, los discípulos que hemos visto es para eso, ¿no es cierto? Eso hay que entender, hermanos, ¿no? Entonces, dice, con una promesa asombrosa, el Señor hace una promesa, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Creo que esta es la última pregunta, hermanos. ¿De qué manera experimentaste en tu propia vida el cumplimiento de la promesa de Jesús de estar con ustedes todos los días? Dice, cuando te dedicas a la misión. Es la última pregunta. Hermano, a ver, si alguien quiere contar su testimonio, a ver, ¿de qué manera, a ver, hermano, en tu vida se está cumpliendo esta promesa de que el Señor está contigo? Esa es la pregunta que nos está haciendo. Justo, Pensemos. Sí, hermanita, por favor. por ejemplo, cuando uno todas las mañanas ora y pide a Dios ser un instrumento en sus manos para llevar a otro el mensaje, y cuando vemos que Dios nos usa, yo lo he podido ver en mi vida muchas veces que he sido instrumento para hablarles a otros, la verdad es que a uno ahí ve la promesa de Dios, porque Él pone las palabras y Él está ahí, está en medio de las personas cuando uno está hablándoles. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, ahí está, hermanos, pues un testimonio de que el Señor está pues ahí usando nuestra boca, poniendo las palabras, y a veces uno se admira y dice, ¿cómo he hablado estas cosas? Es que Dios ha puesto esas palabras, no para que podamos hacer conocer, no este plan de salvación a otras personas. Muy bien, y así, hermanos, podríamos cada uno dar testimonio, ¿no? De que Dios nos está acompañando, a pesar de que nosotros podamos estar cometiendo errores o tengamos negligencia por acá, pero el Señor está propuesto, a pesar de eso, el Señor nos, no sé, como que nos abraza, ¿no? Y como nos dice, hijo, sigue, sigue adelante, levántate, y ya. Ha cerrado, pero hay que corregirse esto. Y bueno, yo veo así, ¿no? Así como ese pastor que encuentra la oveja que está allí, lo carga y lo lleva, ¿no? O como que lo recibe al hijo pródigo también, hermanos, que ya pues el hijo se ha ido y ha cometido el error de malgastar todo, ¿no? Y después regresa, pero el Señor recibe. Ahí está el Señor, ¿no? En ese plan misionero de salvar a sus hijos, ¿no? Y así que hermano, hermana que estás en la sala, el Señor, Él está propuesto para salvarte a ti, a mí. Así que hermanos, entreguémonos a Él y sigamos adelante y hagamos lo que el Señor nos dice ahora. Voy a pedir, pues ahora sí, a ver quién nos despide en la oración. Eh, muy bien, nuestra hermana Belea está con nosotros. Hermana Belea, por favor, ¿nos puede despedir con la oración? Si es que está todavía o ya se ha ido al trabajo. Está también nuestra hermana Luisa. Hermana Luisa, por favor, ¿nos puede despedir con la oración? Muy bien, hermanito. Por favor, hermanita. Sí, hermano, ¿cuál de las Luisas? Ah, sí, hay dos Luisas, hermana. Aquí dice Luisa Luisa, a ver, ¿quién es? Luisa Ver. Amado Padre Celestial, que moras en lo alto del cielo, en este dejaste para dedicarte a primeras horas.
Acérquese a su micro, hermanita, no lo estamos escuchando. Entonces, hermanos, siguiendo las costumbres que nuestro Padre Celestial nos dejó, buscándolo muy temprano de mañana, Lloraré, hermano. Ya, por favor, hermana, dice, sí, porque nuestra hermana no está entrando bien, hermana Luisa, a ver, no está entrando. Ya. Ya. Querido Dios que está en el cielo, Señor, en esta mañana le damos gracias infinitamente. Primeramente, Señor, te pedimos perdón. Quizás, Señor, no estamos haciendo como dice tu palabra, ser discípulos y hacer tu voluntad. Señor, en este día te rogamos que usted, Señor, de y nosotros y haciendo lo que las huellas tu que Él palabra, nos muestra para poder seguir, eres obtendremos el poder de Dios, así como Él lo hizo, de triunfar en este mundo. Bien, queridos hermanos, está entrando entrecortado. Vamos a despedirnos, pues, hermanos, ¿ya? Vamos a despedirnos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos, pues, hagamos la labor misionera eh, todos estos días, ¿no? Que Dios los bendiga, hermanos, hasta mañana. Que Dios los bendiga, hasta mañana, hermanos, hasta mañana. Hasta